Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muy buenas tardes tengan todas las personas que se encuentran sintonizando esta tarde su programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Bienvenidos. Y para las personas que se encuentran sintonizándonos por primera vez, pues bienvenidos a este programa. Ojalá sea de su agrado. ¿Qué son los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín? Los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín somos una hermandad compuesta por hombres y mujeres que hemos sido o estamos siendo afectados por la forma de beber de algún pariente, algún familiar, conocido o amigo. En Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y aprendemos por medio de aplicar nosotros mismos un programa adaptado de los señores de Alcohólicos Anónimos a nuestras propias vidas, a llevar una vida más feliz, más plena, más tranquila, más serena. En Al-Anon existe un único requisito, y ese requisito es tener un amigo, un familiar, un conocido que tenga problemas con su manera de beber. En Al-Anon no existen cuotas ni honorarios, nos mantenemos nosotros mismos por medio de nuestras contribuciones voluntarias, y esto sirve únicamente para el sostenimiento de nuestros grupos y de los servicios que conlleva el poder, el que conlleva para que pueda existir los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Estos grupos son mundiales, se encuentran en más de 136 países. Y la literatura, que es la forma en la que nosotros aprendemos, está traducida a más de 36 idiomas. En Al-Anon no apoyamos ni combatimos ninguna causa. Nosotros nos enfocamos únicamente en nuestro problema común, que es el tener un amigo o un familiar con un problema con la bebida. Otra parte muy importante de nuestro programa es que no hablamos de religión, de política y no nos metemos en controversias públicas. Nuestro programa es un programa espiritual. Quiere decir esto que practiquemos o no alguna religión, todos somos bienvenidos. Solamente nosotros creemos en un poder superior, como cada quien lo concibe, y es la forma en la que nuestro programa funciona. Otro aspecto muy importante es el programa de Al-Latín. El programa de Al-Latín es parte de los grupos de Al-Anon, pero es para el segmento más joven. Son para jóvenes de 12 a 20 años. Entonces, este es el programa de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín, y estas son algunas de las partes más importantes. Existe el anonimato dentro de estos grupos. ¿Qué es el anonimato? Pues se va a cuidar la identidad de los miembros de Al-Anon, de Al-Latín, así como los miembros de Alcohólicos Anónimos. Con esto logramos generar un clima de confianza donde los miembros, las personas que asistimos, podemos tener la confianza de hablar lo que nos dicta nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y por qué decimos que el alcoholismo es una enfermedad familiar? No lo decimos los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín, ni lo digo yo tampoco. Lo dice la Organización Médica Americana, dictamina que el alcoholismo es una enfermedad, pero es una enfermedad para la persona que está ingiriendo o consumiendo alcohol en exceso, pero también determina que al alcoholismo se le denomina contagio familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando una persona está bebiendo en una familia, ahora imaginemos que es el hermano, ¿verdad? Porque siempre les pongo el ejemplo del papá. Imaginemos que el hermano está bebiendo. Entonces, alrededor de este miembro de la familia va a haber personas que vamos a quedar
profundamente afectadas con su comportamiento. Nosotros nos vamos a... Él se está enfermando por ingerir alcohol, su comportamiento, sus actitudes. Vamos a poder como familiares ver que están mal, pero no voy a alcanzar a darme cuenta el comportamiento que yo tengo como familiar. Yo también me voy a enfermar, pero ¿yo de qué me voy a enfermar? Pues de preocupación, de angustia, de tristeza, y vienen una serie de síntomas emocionales que voy a tener. En Al-Anon y Alatín aprendemos que el alcoholismo como contagio familiar va a afectar 3 áreas de mi vida. Es lo físico, lo mental y lo espiritual. Entonces voy a empezar a estar enferma en estas áreas. Y el programa, que es el programa, pues es una filosofía de vida segmentada en 3 bloques. Es la columna vertebral de Al-Anon. Los pasos que me van a ayudar a conocerme, a perdonarme para poder lograr amarme, siempre de la mano de un poder superior. Hemos compartido con ustedes en otros programas, cada uno de estos pasos son 12 pasos que me van a llevar hacia ese conocimiento, porque dice el programa que yo no puedo amar aquello que no conozco, y muchas veces yo no me conozco. Después viene otro bloque que se denominan tradiciones. Las tradiciones me van a ayudar a poder convivir. Primero, dentro de los grupos de familia Al-Anon y Alatín, porque al ser una hermandad compuesta por personas muy diferentes, porque en Al-Anon existe la igualdad, todos somos iguales sin importar si estudiamos, si no tengo ninguna preparación académica, si tengo dinero, si soy muy rica, si soy blanca, si soy morena, si soy joven, si soy grande. En Al-Anon no existen diferencias, todos somos iguales. Pero, pues obviamente al ser tan diferentes unos de otros y tener esta enfermedad en común, pues voy a darme cuenta que yo no sé trabajar en equipo, no sé convivir, me aíslo. Y para que los grupos puedan funcionar, pues se comienza a prestar servicios. Y en estos servicios pues no nos van a pagar, ni voy a mandar. Y tengo que aprender a trabajar en equipo, en armonía. Entonces las tradiciones van a venir a ayudarme a que los miembros de los grupos permanezcamos unidos, aún siendo tan diferentes. También voy a ir aprendiendo con el tiempo y observándome. Claro, está, ¿verdad? Por medio de estos 12 pasos voy a aprender a fijarme en mí en lugar de otras personas. Pues voy a darme cuenta, pues que tal vez, ¿no?, como yo, tener miedo al conflicto, a no expresar lo que me agrada, lo que me desagrada, para evitar que se alargue la reunión, como en la escuela, así de que, ¿qué otras ideas tienen? Ay, así de, aunque tenga ideas no las quiero decir, porque ya no quiero que se alargue, ya que se termine, ya me quiero ir. Entonces en Al-Anon voy a aprender a hacer cosas diferentes, y al hacer cosas diferentes en mi vida, pues voy a comenzar a tener resultados diferentes. Entonces, al momento de servir, viene otro conflicto, ¿no?, que van a ser conceptos como aprender a delegar, aprender lo que es la responsabilidad, la autoridad, darme cuenta cuál es mi liderazgo. Porque si yo tampoco conozco de esto, pues va a ser sumamente difícil poder servir. Entonces las tradiciones me sirven para aprender a convivir con otras personas. Y esto me va a llevar en Al-Anon pues al servicio. Prestar un servicio para otras personas, pero cuando llego a la parte de prestar un servicio, al venir afectada por esta enfermedad familiar del alcoholismo, pues tampoco voy a saber ni lo que es responsabilidad, ni lo que es autoridad, no voy a tener claros ciertos conceptos, por ejemplo, qué es el liderazgo, si siempre estoy yo de mandona, o si me gusta a mí seguir en lugar de tomar la iniciativa. Y con los conceptos voy a aprender conceptos nuevos. Conceptos que a mi criterio, ¿verdad?, no hablo como Al-Anon como un todo, eran cuestiones muy de alta gerencia, muy de organizaciones muy estructuradas, y entonces me quedo sorprendida al darme cuenta que Al-Anon, si yo me pongo a estudiar, voy a ir a aprender
que no solamente esas organizaciones tan grandes funcionan por medio de estos principios, sino que mi familia puede funcionar por medio de estos principios. El que el grupo pueda seguir funcionando va a ser por medio de estos principios de poder servir. Pero si aún yo vengo confundida, enojada, sin tener claro ciertos conceptos, por ejemplo, el que yo no sé, que quiera prestar un servicio, en Al-Anon aprendo a trabajar en equipo, y al trabajar en equipo yo tengo que delegar, también tengo que ya conocerme para ver para qué yo soy buena, para qué son buenos mis otros compañeros, tener esa confianza de delegar ciertas responsabilidades, pero al convivir con la enfermedad del alcoholismo, muchas veces en el pasado pude yo haber sido decepcionada cuando esperaba tal vez algo de mis papás o de mis hijos o de mis parejas, y entonces decir, no, yo no confío en nadie, mejor yo hago las cosas porque si no las hago yo, nadie más las hace o no las hacen bien. Entonces al llegar al Al-Anon tengo que aprender a confiar, a delegar, y hemos también compartido con ustedes en semanas anteriores cada uno de estos conceptos, porque cada concepto me va enseñando un poquito. Por ejemplo, los primeros era responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es la autoridad? Decía al inicio de leer un poquito de esos conceptos, que en un hogar afectado por la enfermedad del alcoholismo, muchas veces el que tiene la autoridad, el que dice qué se va a hacer, no tiene responsabilidad de nada. O sea, nada más mando y no soy responsable. O sea, yo nada más digo. Y que, por ejemplo, en la casa, ¿no? Y la mamá, que es la de la responsabilidad de criar y educar y dar de comer, muchas veces no tiene autoridad. Entonces, al crecer confundida, llego a servir y se me hace difícil. Pero en Al-Anon contamos con la literatura aprobada por la conferencia, así se denomina en Al-Anon, los libros, folletos, cuadernillos, donde voy yo leyendo y aprendiendo sobre lo que es la enfermedad del alcoholismo y sobre los pasos, los conceptos y las tradiciones. Esta mañana nuestro concepto habla de la responsabilidad de servicio está equilibrada por una autoridad de servicio definida cuidadosamente para evitar la doble dirección de administración. Entonces, este es nuestro 10º concepto. Y si yo simplemente lo leo así, pues realmente puede significar muchas cosas o no significar nada. Pero cuando yo me doy a la tarea de comenzar a leer, es cuando comienzo a aprender más o qué me quiere decir este concepto. Y dice, los que estamos afectados por la enfermedad del alcoholismo, estamos familiarizados con el caos y la confusión. La falta de claridad en las tareas asignadas contribuye aún más al problema mayor. En algunas situaciones, quizás se nos haya dado la responsabilidad de una tarea específica, pero no la autoridad para realmente llevar a cabo la tarea. En otras situaciones, la responsabilidad de una tarea en particular no estuvo claramente definida y no había nadie responsable de los resultados. Además, puede haber habido situaciones en las que nadie estuvo dispuesto a asumir ninguna responsabilidad. La administración de doble dirección puede ocurrir cuando la responsabilidad y la autoridad no están claramente definidas, y a más de una persona o de un grupo se le da la misma tarea o trabajo para que lo realice. Cuando se nos da una responsabilidad específica o le delegamos una tarea a otra persona, es importante que cada quien entienda sus responsabilidades y que sus responsabilidades no se superpongan. Cuando se trazan líneas claras entre la responsabilidad y la autoridad, se define la transparencia y cualquier conflicto se puede minimizar. Si queremos trabajar con los demás de manera eficaz, es importante escribir descripciones de funciones claras. Pero eso no es suficiente. Es igualmente importante tomar tiempo para discutir cada tarea de manera que todas las personas involucradas tengan una comprensión clara de lo que se espera, así como lo que va a constituir
la conclusión exitosa de la tarea. El 10º concepto establece que la responsabilidad y la autoridad deben ser equilibradas. El principio dentro de este concepto se puede utilizar en nuestros hogares, lugares de trabajo o relaciones personales. Llegamos a sentirnos facultados cuando se nos da la responsabilidad de realizar un trabajo, así como la autoridad necesaria para su realización. Y esta mañana, para compartirnos un poquito de este concepto, cómo lo ha vivido dentro de Al-Anon o cómo lo ha vivido en su vida personal, en su familia o en su trabajo, está una compañera de los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin. Bienvenida, compañera. Buenas tardes, público en general que nos escucha. Yo soy un miembro de los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin, y esta mañana vengo a compartirles con ustedes acerca de este concepto que habla de la responsabilidad. Yo aquí aprendí, ¿verdad?, a ser responsable de mí misma, no de las demás personas. De mí misma aprendí cómo debía de responder a los problemas que se me presentaban en la vida. Entonces, aprendiendo todo eso dentro de mi grupo, aprendí también a prestar servicio fuera de mi grupo. Y para mí es muy grato compartir que después de tener claro qué es la responsabilidad, pues ahora presto un servicio ya de distrito donde coordino algunas actividades referentes exclusivamente para los miembros más jóvenes de nuestra hermandad, que son los miembros Al-Atin, que son los compañeros que tienen entre 12 y 20 años. Estos son unos jóvenes que su vida ha sido afectada por el alcoholismo de un familiar o de un amigo. Ellos se ayudan mutuamente compartiendo su experiencia, su fortaleza y su esperanza, al igual que los grupos de familia Al-Anon. Estos jóvenes están convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a su familia desde el punto de vista emocional y a menudo físicamente. Y se dan cuenta que aunque no pueden cambiar ni controlar a sus padres, pueden desprenderse emocionalmente de sus problemas y aún seguir amándoles. En sus grupos de Al-Atin no discuten de religión ni se comprometen con ninguna organización ajena. Su objetivo primordial es solucionar sus problemas, teniendo sumo cuidado en proteger el anonimato de cada miembro, al igual que el de todos los miembros de Al-Anon. Aplican los 12 pasos a ellos mismos y empiezan a crecer mental, emocional y espiritualmente. Los miembros que asisten a estos grupos de Al-Atin manifiestan que estarán siempre agradecidos por Al-Atin por haberles brindado un programa tan maravilloso y saludable, y que lo pueden seguir disfrutando a través de su vida. Que al pasar de la etapa de la adolescencia, estos jóvenes van a llegar a la etapa de la adultez, y cuando lleguen a la etapa de la adultez ellos continuarán aplicando el programa a su vida, y será una nueva generación de jóvenes que tengan ya no estarán vinculados con los asuntos de los miembros de Al-Atin más jóvenes, sino con jóvenes ya de más edad, y con ellos ayudarán a que una nueva generación de adolescentes sigan la filosofía de vida tan maravillosa que es la de Al-Anon y la de Al-Atin. Gracias. Pues muchas gracias, compañera. A ver, platícanos un poquito de tu vida, cómo has vivido esta parte de la doble dirección. ¿Alguna vez, antes de llegar a Al-Anon, tu vida estuvo pintada por esa doble dirección, o cómo era tu vida antes de Al-Anon? Pues antes de Al-Anon yo siento que en mi hogar yo no distinguía la responsabilidad de mi familia, por decirlo así. Entonces ahí daba órdenes el esposo y daba órdenes yo. Entonces los hijos empiezan a tomar partido por una de las dos partes, y se empieza a distorsionar, porque ya no hay como que un objetivo, ¿verdad? Ya no hay una dirección que los hijos puedan seguir, sino que a veces se inclinan para un lado y a veces para otro, y es sobre todo al lado que más les conviene, distorsionando siempre la responsabilidad y la autoridad. Y ahora que estás dentro de Al-Anon, ¿cómo lo puedes llevar a la práctica, o con un ejemplo más claro? Con un ejemplo de mi vida es, por ejemplo, como decía yo, en Al-Anon aprendí a hacerme responsable de mí misma,
a practicar los 12 pasos y las 12 tradiciones a mi persona y llevarlas a la práctica como, pues, invitando a los miembros de mi familia a participar en las actividades que son propias de nuestro hogar, a no dar órdenes, porque me di cuenta que las órdenes, lejos de afectar a los miembros de una familia, pues lejos de beneficiarlos, los afectan, porque las órdenes muchas veces no se cumplen como uno quiere y porque nadie hace las cosas así por orden estricta. Siempre las cosas se hacen por voluntad y de buena gana. Muchas gracias, compañera. La compañera, al igual que yo, estamos prestando un servicio y dentro de Al-Anon, pues no tenemos una remuneración económica por prestar un servicio, simplemente es compartir con ustedes, con el público en general, con la sociedad, los beneficios que tiene este programa, cómo el asistir a Al-Anon comienza a cambiar mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida económica, y lo puedo llevar hasta donde yo lo desee. Igual, ¿no? Si tengo un problema directo ahorita que algún familiar, un hijo, mi esposo, mi hermano esté tomando, claro que el programa me puede ayudar para sobrellevar pues esas dificultades, ese dolor que causa estar viendo a un familiar con un problema de bebida. En Al-Anon se le denomina alcoholismo activo cuando mi familiar, cuando mi hijo, cuando mi esposo, cuando mi hermano, cuando un amigo está tomando en exceso, que yo veo cómo toma y cómo empieza a tener problemas con la ley, que empieza a tener problemas en la escuela, que tiene muchas dificultades, el programa me puede ayudar porque estoy viviendo directamente con una persona que está pues destruyendo su vida, que está teniendo dificultades de salud, económicas, tal vez hay accidentes, tal vez ha habido que la policía se los lleve, dificultades, muchas dificultades, pero también existe otro sector que es cuando mi familiar, yo me di cuenta que tomaba y ya dejó de tomar, y yo pude haber creído que cuando dejara de tomar mis problemas iban a desaparecer, que iba a ser feliz, que íbamos a tener una vida distinta, porque el problema era que bebía, y que cuando mi familiar, ya sea mi esposo, mi hijo, mi hermano, dejen de tomar, van a venir otra serie de dificultades, porque dentro de Al-Anon la literatura dice que la persona que es alcohólica nunca va a dejar de ser alcohólica, ¿no? Simplemente ahora se le va a denominar alcohólico seco. ¿Por qué? Porque ya no ingiere alcohol. Pero las actitudes, los problemas, las dificultades, la falta de comunicación, esos problemas que vienen acarreados de esta enfermedad familiar van a continuar, aunque mi familiar no beba. Y entonces es ahí donde también Al-Anon me puede ayudar para que yo alcance una felicidad, una plenitud, comience a tener una vida más tranquila, más feliz. Y regresando del corte vamos a seguir compartiendo de lo que es este concepto, cómo lo hemos vivido nosotros en nuestra historia familiar, en nuestra historia laboral, y cómo por medio de estos instrumentos que nos da el programa, las herramientas que obtenemos, cómo podemos comenzar a modificar y tener resultados positivos para nuestra vida. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. Teléfono en cabina 753-537-1701 y el WhatsApp es 753-100-7754. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSPO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Pues voy a compartir con ustedes una experiencia. Antes de encontrar a Al-Anon, me nombraba yo misma como segunda jefe de la administración. Indebidamente asumía el cargo cuando no podía haber una autoridad claramente definida. Si había un vacío en el liderazgo en el trabajo, me sentía obligada a llenarlo. Esto pareció aliviar mi ansiedad porque sabía que estaba a cargo, aunque por otra parte la ansiedad aumentaba porque yo era responsable de la autoridad que había asumido. Me di cuenta de que este modelo provenía de mi infancia, cuando me hice cargo de ciertas responsabilidades en la familia, a pesar de que tenía hermanos y hermanas mayores. Cada vez que me volvía parte de la administración de doble dirección, mi ego se beneficiaba. Sin embargo, la sensación de estrés aumentaba en gran medida. Establecí expectativas que razonablemente no podía cumplir y me sentía ansiosa y frustrada cuando no las podía cumplir. Al-Anon me ha enseñado a mantenerlo simple. Llevo este lema conmigo en mi vida laboral. Escojo puestos de trabajo que están claramente delineados y le informo a un jefe. Expreso mis sentimientos cuando estoy insegura de lo que se espera de mí. Aunque el trabajo que hago es complejo, siento que mi vida laboral se simplifica con la claridad. Las expectativas son claras y razonables y me ofrecen un ambiente donde hay comodidad. Estos conceptos que nosotros aprendemos en Al-Anon, que como les comentaba al inicio del programa, nos sirven para nosotros poder prestar un servicio dentro de Al-Anon. ¿Por qué? Porque es importante. En Al-Anon no existen nadie que mande. Así yo llegue hoy y haya compañeras que ya tienen varios años, ellas no mandan. Todos somos iguales. Al llegar a Al-Anon, todos somos iguales. Entonces, al haber crecido, como comentaba, con esta enfermedad familiar del alcoholismo, ¿qué conlleva? O sea, ¿cómo puedo yo identificar? ¿Tendré la enfermedad familiar del alcoholismo? Bueno, en esta mañana estamos platicando con ustedes la doble dirección. Y es como empezar a recordar un poco cómo fui criada, ¿no? O sea, a ver, porque en ocasiones puedo tener dificultades en la actualidad y no descifrar por qué vivo de esta forma. Pero cuando yo comienzo a observar mi vida a lo largo del tiempo, no con la intención de juzgar, claro, ¿no? Con la intención de comenzar a entender mi historia. Y por ejemplo, en esta doble dirección, ¿no? Si mi mamá me mandaba a lavar los trastes y mi papá me mandaba a hacer otro mandado, pues ya luego no sabías a quién hacerle caso porque pues te podían regañar porque las cosas se quieren en el mismo momento. O cuando quería salir y decirle a mi mamá, mamá, ¿me das permiso? Lo que diga tu papá. Y ya, papá, ¿me das permiso? Lo que diga tu mamá. Ay, Dios santo, o sea, pues no hay una dirección bien definida, no hay como que digas, ok, el permiso lo da o no, o sea, es ¿cómo le haré? Pues hoy con quien me convenga. Mamá, ya me dijo que sí. Entonces, llegamos al programa de Al-Anon, ¿no? O sea, ya llegamos siendo adultos. Si tuvimos la fortuna de llegar siendo alatines, pues llegamos adolescentes. Pero entonces, ¿qué sucede? Si yo vengo acostumbrada a controlar, ¿por qué se hace esta doble dirección? Porque yo quiero tener el control. Decía, ¿verdad? La experiencia, cómo esa falsa seguridad de si yo lo hago, las cosas van a estar bien. Entonces, en ocasiones puedo yo decir, nadie me ayuda, pero tampoco yo no permito que otra persona venga a ayudarme. Por ejemplo, el marido que muchas veces es, ay, no me quiere ayudar, pero si te dice, déjame al niño, dices, ay, no, tú no lo sabes cuidar. Y si se te cae, es que y una parte interna de mí es, no confío en ti, ¿qué tal que les pasa algo? Ni lo sabes cuidar. Entonces, yo no confío. Entonces prefiero hacerlo yo toda. Yo en la casa, yo los niños, yo el trabajo, yo todo. Entonces, siendo yo así, imagínense llegar al Al-Anon y comenzar a decir, ok, los servicios dentro de un grupo se van a empezar a rolar. Y entonces
En Al-Anon no hay reglas, no hay estatutos, no hay forma alguna de mandar nada a nadie, o sea, no te pueden mandar, ¿no? Y dices, ¿y cómo le vamos a hacer para funcionar y para que no exista esa doble dirección y que no llegue otra compañera y quiera hacer lo que a mí me corresponde? Pues muy fácil. Se comienza por medio de este principio a establecer los tipos de servicio que vamos a tener. Y entonces dices, ok, un servicio, por ejemplo, dentro de nuestro grupo, la tesorera. No puede haber, si hubiese una doble dirección y yo digo, no, yo no confío en la compañera para que se lleve el dinero, yo me lo voy a llevar, ya ahí es una doble dirección. O que yo diga, ya no hay café, lo voy a comprar yo, sin ser yo la tesorera, ya es una doble dirección. Entonces, dentro de las reuniones nos organizamos y se dice, ¿quién quiere ser la tesorera? Y ya la compañera pero bueno, antes de que alguien se disponga, se dice, vamos a leer las funciones o vamos a conocer las funciones. Y esto es bien importante, porque me decía mi concepto, yo tengo que saber cuáles van a ser mis responsabilidades y cuál va a ser mi autoridad. O sea, porque yo voy a decir, ok, yo soy la encargada de llevarme el dinero y yo voy a pagar y me tienen que pedir las cosas, no sé, 2-3 días de anticipación. Entonces vamos aprendiendo también a comunicarnos, a establecer claramente qué es lo que se espera de mi tarea. Mira, tú quieres ser la tesorera, pues tienes que venir siempre a las reuniones, porque lo que se aporta, porque les decía, no hay cuotas ni honorarios, hay aportaciones voluntarias, y esas aportaciones, ¿para qué van a servir? Para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el agua. Si decidimos comprar café, queremos tener café en nuestras reuniones, unas galletitas. Como el programa de Al-Anon es mundial, los grupos tienen que estar informados entre sí. Entonces los grupos que se encuentran aquí en la región, nosotros estamos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, nos reunimos cada determinado tiempo, los representantes de grupo con un representante de distrito, para conocer los acuerdos que se toman cuando se reúnen todos los representantes de distritos, y así va subiendo esa estructura hasta llegar a lo que es la Oficina de Servicio Mundial. Y se van dando aportaciones. ¿Por qué? Pues porque tiene que tener, también se paga renta en el área. El área de Michoacán se encuentra en Uruapan. Entonces, nuestra representante de distrito, cada determinado tiempo, asiste a una reunión a Uruapan. Entonces, las contribuciones sirven para que ella pueda asistir, traernos información. Pero lo bonito de este programa es que todos los servicios que hay en Al-Anon, ninguna otra compañera va a venir a querer hacerlo por mí. Yo soy la responsable y yo tengo la autoridad. Si lo estoy haciendo mal, nadie va a venir a decirme, lo estás haciendo mal. No, yo con el tiempo, con esa conciencia que voy adquiriendo, voy a darme cuenta de qué forma lo estoy realizando. Y al momento de que voy creciendo dentro del servicio en Al-Anon, lo empiezo a practicar en mi casa. Por ejemplo, yo recuerdo que trabajaba en una oficina, y entonces era un negocio familiar, era un negocio dentro de la localidad, no era una empresa con esas políticas bien establecidas, porque yo también sabía que las empresas grandes, así decían, no, una empresa grande pues sí tiene bien definido lo que el gerente, subgerente, jefe de departamento, y definen bien tus obligaciones y responsabilidades. Pero pues trabajar en una empresa familiar así local de aquí, de la comunidad, pues el dueño es el gerente, es el director, es todo, ¿no? Entonces, estaba el dueño, y después yo tenía un puesto. Y decía el dueño, ok, tú vas a ser la gerenta del negocio. Muy bien, muy bien. Pero entonces, ¿qué sucedía? Las empleadas, porque ya después venían empleada de mostrador, la cajera, y eran las personas que estaban bajo mi cargo. Como yo llegué al programa de Al-Anon, el programa de Al-Anon no solamente me ayuda para que yo pueda definir cuál es mi responsabilidad en mi servicio dentro de Al-Anon, sino que mis compañeras de trabajo decían, esta es empleada igual que yo, ¿por qué me va a mandar? Entonces,
en las reuniones decía, pues ella es la jefa inmediata, ¿ok? Con ella ven cualquier asunto de permiso para llegar tarde, cualquier detalle de ocupo salir un momento, va a ser con ella, ok. Pero entonces lo que se hacía ahí era que las muchachas, mis compañeras de trabajo, pues sabían que el dueño era el jefe, ¿no? Y decían, pues ¿para qué le pido permiso a esta? Y en ocasiones me decían, oye, ¿cómo ves? ¿Me das permiso de llegar tarde? Y una vez sí, no ha sido como, es que mi niño va a hacer esto en la escuela, ok. Y luego otra vez, oye, ¿me vuelves a dar permiso? En una semana 3, 4 veces, pues ya como a la cuarta era, no, ya no te puedo dar permiso. ¿Y qué sucedía? Ellas decían, yo voy con el dueño. Y el dueño a veces decía, sí, te doy permiso. Y entonces empezaba a haber un enojo y un conflicto porque decía, pues me está delegando la autoridad de que yo pueda decidir o no decidir si pueden o no faltar o llegar tarde. Pero gracias a que ya tenía estos instrumentos dentro de mi vida, podía yo hablar sin enojarme, sin sentirme como molesta, sin desquitarme, porque muchas veces cuando existe una doble dirección sucede esto, ¿no? Y poder hablar con mi jefe y decir, si me está delegando esta autoridad y ellas vienen con usted, entonces ya aquí está habiendo una doble dirección. Entonces mejor hay dos opciones. No diga que me pidan permiso a mí, délo usted. O la otra es, si me va a dar esa autoridad, pues permítame tener esa autoridad. Pero ya podía dialogarlo, ya podía hablarlo. Pero eso no lo aprendí en la organización o en mi trabajo. Eso lo aprendí en Al-Anon. Y entonces, porque dentro de Al-Anon también aprendo a comunicarme, porque cuando empiezo yo a aprender acerca de estos conceptos y decir, ay, estoy enojada, me siento enojada porque se está haciendo una doble dirección, porque están brincando mi responsabilidad que me otorgaron. Y entonces decir, me siento enojada, no voy a actuar con ese enojo, porque si voy y hablo con este enojo, pues voy a salir, hasta voy a renunciar en ese rato, renuncio. Y a veces no me doy cuenta ni por qué estoy enojada, pero cuando ya digo, me dieron esta autoridad. Pero aquí ellas claramente se daban cuenta, pues que el jefe podía decidir lo que quisiera. Se brincaba y entonces era donde se generaba una doble dirección. Y a veces en la casa es lo mismo. A veces sabemos que quien tiene la autoridad es el papá y que la mamá, aunque está todo el día ahí, es como de que, mamá, déjame ir. Y la mamá se la pasa todo el día ahí y sabe cómo te portaste y sabe qué hiciste y te dice, no te voy a dejar ir. Y uno así como en la mente, pues al rato que llegue mi papá lo voy a convencer que al cabo él es el que manda. Papá, por favor, déjame ir. Y él puede decir el papá, sí te dejo ir. Y la esposa a veces, pero yo no le di permiso. No, sí va a ir. Y entonces uno se queda enojado sin saber por qué de mi frustración, por qué de mi enojo. Y dice, y ya, al asistir a Al-Anon me puedo dar cuenta, es porque yo solamente soy responsable. Soy responsable de mis hijas, yo sí sé cómo se comportan, el marido se la pasa trabajando y si es una persona que está activo con el alcoholismo, pues bebiendo cuando no está trabajando, pero sí llega y da órdenes y dice sí se puede esto o no se puede esto. Y empieza a existir dentro de mí como familiar, como esposa tal vez, ese coraje, esa impotencia. Al asistir a Al-Anon y comenzar a darme cuenta de dónde vienen esos sentimientos, es donde ya yo puedo empezar a decir, ok, a ver, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué actividades se van a realizar? ¿Quién va a ser el encargado de dar permisos? Y entonces es bien bonito porque puedo darme cuenta y digo, todavía no me sé comunicar. Por eso existe la doble dirección en mi hogar, porque no nos sabemos comunicar. De a qué voy a ser responsable yo, qué va a ser responsable mi pareja dentro del trabajo. Les digo, o sea, estos principios se pueden aplicar a cualquier aspecto de mi vida y comenzar a darme cuenta dónde está esa doble dirección. O me acuerdo yo cuando era niña, ¿no? Mi mamá daba órdenes pero en la mente y luego cuando no hacía las cosas me regañaba. Voy a creer que no adviertes. Ay, cabrón, yo decía dentro de mí, ay, Dios, ¿por qué no me hiciste
psíquica, adivina. No le atiné. Y luego le atinaba o cuando andaba de acomodida, ¿por qué andas haciendo eso? Chin, o sea, difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque una familia con esta enfermedad del alcoholismo, pues uno nunca le atina. Si haces porque hiciste, si dejaste de hacer porque no lo hiciste, y entonces no hay claramente definidas lo que vas a hacer. O sea, ¿qué esperas de mí? ¿Cómo quieres que lo haga? Porque luego mira, ¿cómo lo hiciste? Voy a creer. Pues, cabrón, pues ni me dijiste cómo querías que lo hiciera. Yo nada más ahí le adiviné. Entonces el programa empieza a ayudarme a decir, ok, quiero, me acuerdo, o sea, en el pelo, ¿no? Yo iba a la estética y le decía al estilista, mira, quiero que me pintes el cabello, y hasta le decía un tono, ¿no? En mi mente, lo quiero como marrón, así, ¿no? Y ya el estilista, ok, marrón. Y entonces él en su concepto, ese tono que yo decía era otro, y cuando me lo pintaba yo decía, esto no fue lo que te pedí, sí, este es el tono, mira, así se llama marrón. Yo no quería ese. Y entonces, gracias a la NON también aprendí, dije, no, creo que no me sé comunicar tampoco con el estilista. Él no tiene la culpa, o sea, yo llego y digo un nombre y juro yo que me estoy expresando, pero él en sus conceptos no son los que lo que yo le estoy diciendo. Entonces aprendí. Dije, no, ¿de qué forma puedo comunicarme con mi estilista? Ya sé, pues voy a buscar una foto. Y entonces yo buscaba una foto y le decía, mira, así lo quiero. ¿Sí lo ves? ¿Ves cómo se ve este tono? Ese tono quiero. Ok, muy bien, muy bien. Entonces aprendí por medio de Al-Anon a comunicarme y a decir, yo digo palabras que para mí tienen un significado, para la otra persona tiene otro significado muy diferente. Igual el de, oye, quiero que me lo y empezaba, según yo, a explicarle cómo quería cortado, y ya cuando veía, yo decía, hizo lo que quiso. Pero probablemente esa fue la forma en la que me entendió. Entonces dije, nuevamente, no, vuelvo al de, ocupo una imagen. Entonces yo ya sabía aprendí, ¿no? Con mi estilista yo me comunico por medio de imágenes. Así lo quiero. En mi familia tengo que aprender de qué forma me puedo ir comunicando con cada miembro de mi familia para que exista esa armonía. Dar, y también voy aprendiendo a dar, pues la orden, como mamá, ¿no? Dar la orden correcta, o sea, cómo quiero las cosas. Y puedo yo también pensar si puedo dar pie a que, ok, hazlo como tú quieras esto. Solo quiero que esté limpio. O si sí tengo que decirle, mira, quiero que lo hagas primero de esta forma, después de esta forma y al final de esta forma. O puedo dejar libre, ¿no? O sea, solo quiero que esté terminado. Lo voy aprendiendo en Al-Anon. Porque en Al-Anon así es. Va a haber servicios que sí me van a decir, lo tienes que hacer de esta forma. Esta es la forma en la que lo vas a hacer. Por ejemplo, difusión pública, que es lo que yo estoy haciendo esta mañana. En difusión pública hay guías que al final les decía, nadie nos manda, ¿no? Pero sí nos van ayudando y nos van diciendo, o sea, cuando salgas con el público, trata de ser un poco clara, y empieza una serie de sugerencias para que yo preste este servicio. Pero, por ejemplo, si soy de temas, al ser coordinadora de temas, pues ahí sí tengo abierto totalmente los temas que yo quiera poner. Va a haber otros servicios, por ejemplo, mi compañera de Alatín también tiene determinado lo que debe de hacer. O sea, vas a preparar a las madrinas que van a estar dentro de los grupos. Las madrinas dentro de los grupos que están con los jóvenes tienen bien definidas también sus actividades. Ellas están solo como una guía, y entonces te va diciendo, pero va a haber otros servicios donde me van a dar esa libertad de cómo lo quiero hacer. Por ejemplo, soy la tesorera. También voy a tener libertad de si les llevo café de una marca o café de otra marca, salvo que mis compañeras digan, yo no quería de esa marca. O queremos que nos traigas ahora galletas, pero cuando yo he sido tesorera se me da la libertad de que yo decida hasta con qué limpiador vamos a utilizar. No tengo que hacerlo igual que lo hacía la otra compañera. Claro, cada grupo es diferente, ¿verdad? Pero por medio de Al-Anon yo voy aprendiendo conceptos nuevos que van haciendo mi vida más fácil. Y puedo yo decir ahora,
con mi familia cercana, mis papás, mis hermanos. No, pues es que dime qué actividad quieres que realice. Y luego, ¿quieres que te digamos todo? Pues sí, yo no quiero tener dificultades. Ocupo que me digas qué es lo que quieres que yo haga para que yo pueda determinar si lo quiero hacer, si lo puedo hacer, si estoy dispuesta, ¿no? Porque también ahora con Al-Anon voy aprendiendo que cuando me piden que haga una actividad, primero digo, a ver, dime qué actividad quieres que haga. Porque antes me decían, oye, hazme un favor. Y antes era así. Y ni sabía qué favor me pedían. Y yo sí. O decía, no. Entonces ahora, desde que voy a Al-Anon y me dicen, oye, hazme un favor. A ver, dime qué favor es primero. Ocupo saber qué es lo que quieres que haga para que yo decida si lo quiero hacer y si lo puedo hacer. Ay, no, ándale, dime antes, dime si sí o no. No, pues no, yo no puedo decir así. Pero es porque voy al programa. Si yo no fuera al programa, seguiría contestando sí cuando ni sé si voy a poder. Y pedir toda la información, a ver qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga, qué día quieres que lo haga. Y entonces ya yo decir, sí puedo o no puedo. Entonces, Al-Anon me hace mi vida más fácil. Y cuando yo empiezo a tener mi vida más fácil, también empiezo a hacer más fácil la vida de los demás. Y puedo trabajar inclusive cuando un mueble o con alguien que quiera, no sé, pintar algo, ¿no? Con un albañil. O sea, quiero que me hagas esto. Lo puedes hacer, pero con el programa aprendo como a ser muy específica. Y antes no era específica, antes era como de, solo quiero un cuarto, por ejemplo. Y ahora no es, no, mira, quiero un cuarto que va a tener un piso así y va a tener una ventana de este lado. Y empiezo a ser más detallista con las actividades que quiero que me realicen. Y entonces evito dificultades con las personas que quiero trabajar, porque yo puedo decir, ocupo esto. Porque muchas veces era de que, sí lo hago. Me acuerdo, ¿no? Alguna vez he trabajado con albañiles. Oiga, fíjese que quiero un piso. Sí lo hago. ¿Cuándo vengo? No, ¿cuándo vengo? Dígame. Con Al-Anon ahora es, no, dígame cuánto me va a cobrar primero. Luego me cobro, ya me quieren cobrar cuando está terminado. Y terminado para mí me está cobrando muy caro. Y el otro, pues ya lo hizo. Entonces, desde antes. Con Al-Anon aprendo desde antes. ¿Cuánto me cobras? Y quiero que hagas esto y esto y esto. Ok, le voy a cobrar tanto. Pero si no fuera Al-Anon, mi vida seguiría siendo un caos porque no me sé comunicar. Y muchas veces mis expectativas o mi mente cree que las personas pueden estar pensando como yo, y al llegar a Al-Anon me doy cuenta de que todos pensamos diferentes y que para que no exista esta doble dirección yo debo de ser muy clara y con quien esté trabajando, si es con una pareja, una relación de pareja, si es una relación de madre e hija, si es una relación de mamá, de cualquier relación que yo tengo que ser clara y compartir esta responsabilidad y esta autoridad en lo que estemos haciendo. Y entonces con el programa de Al-Anon, pues la vida hasta de papá se vuelve mucho más fácil, porque ya no es así como de soy la responsable pero no tengo autoridad, ¿no? Y cuido todo el día a mis hijas y quiera pero al rato que llegue su papá le voy a dar la queja. ¿Qué quería decir eso? Que yo no tengo autoridad. Y entonces, no le digas, ya, nos vamos a portar bien. Y entonces ya después lo analizo y digo, yo nada más soy la responsable, pero no tengo autoridad. Y entonces con el programa de Al-Anon me voy dando cuenta de que es una responsabilidad y una autoridad compartida. Pues hemos terminado este programa. Les damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. Teléfono en cabina 753-537-1701. El teléfono de WhatsApp es 753-100-7754. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.